Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Trataremos sobre el tema en cuanto a los elementos de la adoración. Deben estar presentes los cuatro principios. Si no hay adoración, son el ente, el presente, el lugar y el sujeto. Pero estos principios deben estar siempre y cuando haya adoración. El ente, somos nosotros como sacerdotes y como adoradores, entendiendo el carácter de la adoración, cubrimos un papel tan importante en la adoración como cuando fungimos ante Dios como sacerdotes. El sacerdocio de la iglesia y el creyente es tan significante que solo hay dos tipos de personas, además de la iglesia, que fueron llamados al sacerdocio en conjunto con el reinado, que son Melquisedec, ¿sí? Según Génesis capítulo 14, el versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y no solamente ahí, sino que también lo vemos en Hebreos capítulo 7, el versículo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Con esto queremos decir que ningún sacerdote podía ejercer el reinado. Lo era rey o era sacerdote, pero no rey y sacerdote al mismo tiempo. El rey Usías quiso ejercer el sacerdocio y cayó comido de la lepra. No se le permitió esa posición jamás. Solo, en este caso era rey, pero no sacerdote. Pero tenemos al rey Melquisedec, que se le otorgó el privilegio de ejercer el reinado y el sacerdocio a la vez. Cristo, de ser sacerdote y rey a la vez, y la iglesia también tiene el privilegio de ser sacerdote y rey a la vez. En esto podemos ver la altura que Dios nos ha colocado y los privilegios que tenemos en Él, que siendo reyes podemos ejercer el sacerdocio a la vez. Ningún rey, según la ley, podía ejercer el sacerdocio y reinado en conjunto. El rey Usías lo quiso ejercer y por tratar de fingir un cargo que no se le fue delegado por Dios en cuanto a sus funciones, fue confrontado por Dios y por su rebeldía se dieron grandes consecuencias que los llevó hasta el día de su muerte. ¿Le costó qué? La muerte. Lo está registrado y es bueno con base a lo que hablo evidenciar bíblicamente. Está registrado en segunda de Crónicas, el capítulo 26, el versículo del 16 al 21, que dice: mas cuando ya era fuerte su corazón, ¿quién? Aquí estamos hablando de este rey, en este caso hablando del rey Usías. Dice: mas cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano
un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sacerdote, el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. El sacerdocio en el creyente, en cuanto a su ejercicio, por diversas razones, es fungido y dirigido en forma voluntaria en adoración. Por esta causa, todo creyente debe calificar para ser un adorador y ejercer el sacerdocio con eficacia y precisión en su adoración íntima con Dios. Todos, todos como creyentes tenemos el deber de ser adoradores, mas no todos califican para hacer este oficio, ya que muy pocos pagan el precio de adorador, según Romanos, y quiero que volvamos a leer en este estudio, ahí en Romanos, el capítulo 12, el versículo 1, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es la causa por la cual Dios busca adoradores, no adoración, porque es un grupo muy selecto los que entienden lo que implica la adoración y la entrega que conlleva a ser un adorador. La adoración es un estilo de vida, no se le olvide. No hay tiempo en la vida del ser para dejar de adorar. No hay tiempo en la vida del ser para dejar de adorar. Cada latido de tu corazón debe emanar adoración. Que para Dios la adoración lo vea como un estilo de vida en ti, una formación, que lo vea como un carácter formado, tu respiro, tu mirada, tu caminar, tu hablar sea adoración. Como sacerdote debemos entender que la adoración conlleva a un precio, el cual se requiere una entrega. Es no tener reservas. Conlleva a un quebrantamiento. Es la renuncia a nuestra propia vida. Morir para que Él viva. Indica darle a Dios la preeminencia. Es hacer de Dios lo absoluto en nuestra vida. Nada ni nadie debe ocupar el lugar que le pertenece solo a Dios. Ni nuestros hijos, ni nuestro dinero, ni los bienes, nada. Es vivir dependiendo de Él. Es hacer de Él nuestra única fuente en la provisión, en la sanidad, en todo. Todas estas cosas son verdades que deben estar claras y atesoradas en un adorador para ejercer el sacerdocio con eficacia y excelencia en la adoración. En cuanto a los elementos en la adoración, Jesús como ente cumplió y ocupó en perfección los elementos para que se diera la adoración. Él fue el sacerdote, quien ofició el ceremonial y a su vez fue el presente. Se entregó presentándose en el verdadero lugar santísimo y se hizo presente ante el sujeto de la adoración, que es Dios. Jesús ocupó los 4 elementos de la adoración. Estuvo dispuesto a ir al Calvario. Tiene que ver con el lugar. Fue el presente, porque se entregó, se dio al Padre. Fue el sacerdote, ofició el sacerdocio, cumplió con todo eso. Jesús es la demanda de Dios para nosotros. Tú y yo tenemos que aprender a hacer el sacerdocio y a su vez hacer el presente.
presentad vuestros cuerpos en sacrificio a Dios vivo, que es vuestro culto racional, a diario con principios espirituales. Hablando de el presente, en estos tiempos, Dios no toma mucho en cuenta el con qué te presentas ante Él, ni con cuánto te presentas. Jesús dijo, Padre, glorifícame, porque el que glorifica es Dios. Usted y yo no podemos glorificar a Dios, no. Dios es gloria, adoración, vida. Dios es eterno, es presente, es eterno presente. Lo que Dios toma en cuenta es el motivo del corazón. Por esta causa, el valor del presente radica en todo aquello que está en lo más profundo de nuestro corazón y que demarcan una intención. Si nuestros motivos son correctos, todo lo que le presentemos a Dios como expresión de adoración, Él lo aceptará. De no ser así, todo será rechazado por Él y por lo consiguiente, todo lo que presentemos no cuenta para Dios como presente de adoración. Para Dios no cuenta los presentes que los sabios reyes le presentaron a Jesús en su niñez, sino su motivo correcto. Dios vio el esfuerzo y la entrega que tuvieron para hacerlo, pero con motivos correctos, y eso fue lo que a Dios le agradó. A quien Dios le reveló el nacimiento del niño fue a pastores que llegaron al pesebre. Los reyes sabios eran gentiles que vinieron de Egipto, según Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y la disponibilidad que tuvieron estos astrónomos que vinieron desde el oriente para ver al niño, la tuvo Herodes, pero su motivo era diferente, lleno de maldad, en el caso de Herodes. A Jesús no le conmovió tanto la cantidad que la viuda echó en la ofrenda, sino el motivo y la entrega que tuvo para dar. El relato dice que todos dieron en abundancia. A Dios no lo mueve la cantidad ni el porcentaje, no, pero dieron de lo que les sobraba. Mientras que la viuda dio lo único que tenía, según Marcos el capítulo 12, el versículo 41 al 44, nos está hablando de una manera tan clara que podamos entender en Marcos, vuelvo a repetir, el capítulo 12, el versículo el versículo 41 al 44, cuando dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, él miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, una cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. A Dios no lo mueve tus diezmos ni tus ofrendas. A Dios no lo mueve el porcentaje que das ni la cantidad que das. Ni Jesús está interesado en tus diezmos ni en tus ofrendas, porque Jesús no le pidió al joven rico los diezmos, le pidió todo. O sea que a Jesús no lo mueve un porcentaje, lo mueve el motivo. La más grande ofrenda de adoración que tú le vas a dar a Dios es cuando le das a los pobres. La palabra de Dios dice que el que da al pobre a Jehová presta, y Jehová no se queda con nada prestado, regresa multiplicado. Y una de las mejores expresiones de adoración ante Dios es cuando lo haces o cuando lo hacemos con el hermano, aún de aquellos que no están convertidos. Y de esta y de igual manera y cuando estamos pendientes de esas personas, es una manera de adorar a Dios. Hagamos un análisis, por tanto, del pasaje para determinar el valor que tuvo ante Jesús la actitud de la viuda al dar las ofrendas.
Las escrituras dicen que la viuda pobre dio de su pobreza todo lo que tenía de su sustento. Tomemos en cuenta que la mujer era viuda, no tenía ni siquiera un proveedor. El por qué Jesús enfatiza la pobreza de la viuda, ya que se da en este caso la posibilidad que habían mujeres que de pronto también habían enviudado, pero heredaron una fortuna. Jesús recalca a una viuda pobre donde dice que dio dos blancas, un cuadrante, su sustento. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que la ofrenda que ella dio era lo que tenía para su sustento. La expresión que aparece en el pasaje cuando dice dio lo que tenía para su sustento y simplificando la oración, lo que quiere decir es dio lo único que tenía para comprar la comida del día. Esto se puede ver al notar la cantidad que dio en la ofrenda, cantidad que solo alcanzaba para comprar con escasez los alimentos y la ración del día. Las escrituras dicen que dio dos blancas, que era una pequeña moneda de cobre de denominación judía de muy poco valor, que dos de ellas equivalían a un cuadrante y un cuadrante era eh, en este caso, un cuadrante era la desecaba parte de un denario y equivalía a 4 gramos de plata. En cantidad, la viuda dio nada en comparación a lo que dieron los ricos, pero su motivo, que es donde se mide la devoción en adoración, fue muy correcta. Fue tanto su adoración que al dar hizo de Dios su fuente, su sustento y su proveedor. El caso presentado en los presentes que entregaron Caín y Abel, otro caso ante Dios en cuanto a la adoración. Es un tipo de lo que en la actualidad se está dando en nuestras congregaciones con nuestros adoradores. La ofrenda de Abel fue grata ante Dios. ¿Por qué? Porque fue con el presente correcto, un cordero que es tipo de Jesús como cordero inmolado y a su vez representa el motivo correcto del corazón de Abel como adorador, mientras que Caín presentó con lo que no es grato ante Dios, por lo que representa el motivo incorrecto y su presente equivocado, producto del humanismo. El hecho de que Caín se haya molestado por el agrado de Dios en la ofrenda de Abel es que su motivo en traer la ofrenda no era correcto, según Génesis nos muestra ahí Génesis el capítulo, por decir Génesis el capítulo 4 el versículo del 1 al 7 cuando dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí estamos tan claramente mirando la posición del uno y la posición del otro. Así que esmérese por el presente que expresa tu adoración, pero sobre todo cuida el motivo de tu corazón, porque si presentas las cosas a lo que haces para impresionar, humillar, controlar, sobornar, mantener un estatus,
comprar el favor de Dios y el de los hombres. Y si y si lo hiciste por esto, o lo haces por esto, pierdes la ofrenda que diste ante Dios. Para Él no cuenta lo que diste. El acto de dar con motivos incorrectos y perversos serán juzgados y condenados por Dios, y como resultado tu crecimiento espiritual será ¿qué? Interceptado por Dios. En cuanto al lugar, este elemento fue destacado por Jesús en cuanto al lugar absoluto. Él dijo que donde esté el adorador, ahí podrá presentar su adoración, según San Juan, el capítulo 4, el versículo 21 al 24, cuando dice Jesús, San Juan 4, 21 al 24, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No existe un lugar específico para la adoración, amigos, hermanos y ministros. Donde tú estés, si la adoración cumple con los principios, será tomada en cuenta por Dios. Así que no hagamos de un púlpito el lugar de preferencia para la adoración. Eso es una creencia pagana y acto dismo, y a su vez es un actodismo, y a su vez es catolicismo romano. De esta forma lo establecieron e hicieron de ello una creencia los actodistas descendientes de Abdón, sacerdotes de Baal, que propusieron adorar a Dios única y exclusivamente en el templo que construyeron para tal fin. Así que como creyentes no debemos tomar estas creencias, ya que nuestro Dios es omnipresente. No solo el recinto donde nos congregamos es el lugar exclusivo para la adoración. Dios no habita en el templo hecho de mano de hombre. Todo el universo es su habitación, y por gracia hizo de nosotros los redimidos su habitación por el Espíritu y para el Espíritu. No existe un lugar específico para adorar. Un lugar literalmente hablando. El cielo es mi trono, dice Hechos, y la tierra es el estrado de mis pies. Dios se sienta en su trono, que es el cielo, y coloca sus pies en la tierra como para descansar sus pies. En griego existen dos términos con diferentes significados para caracterizar lo que es el templo. Hieron, con H, se refiere al edificio con su recinto y utensilios. Naos, este término se utilizó en el Antiguo Testamento en su equivalente en el hebreo santuario, ¿sí? En el equivalente donde se refiere en este caso al arca del pacto, según Levíticos 16, versículos 15 y 16, hablando del arca del pacto. Aquí se designaba con este nombre santuario que se encontraba en el lugar santísimo. Cuando Pablo hace mención de nosotros como morada y templo del Espíritu Santo o del Dios viviente, utiliza el término naos, queriendo decir que nosotros somos el santuario de Dios, donde Él habita por el Espíritu Santo. Según carta, segunda carta a los Corintios, el capítulo, el capítulo 6, perdón, el capítulo 6, eh, el versículo, y vamos a leer los versículos 14 al 18, cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial,
¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y también ahí en Efesios el capítulo 2 versículo 21 y 22 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El verdadero lugar para la adoración somos tú y yo, es la iglesia, es el creyente. Por tanto, es lo que más tenemos que cuidar desde el punto de vista moral y físico. Cuando estamos hablando de lo moral, tiene que ver con los principios de santidad. Todo acto de inmoralidad o de falta de santidad que ejecutemos y que dicho acto quebrante principio de santidad será considerado como profano delante de Dios, considerándose nuestras acciones como acto de profanación. Ahora, el profanar es no hacer diferencia entre lo impuro y lo puro. Es una acción que da por no tener conciencia de una verdad conocida. Es estar vacilante o vivir en desdén ante las demandas de Dios. Es entrar en actos de libertinaje. Es cuando tú premeditas, haces planes y proyectos para pecar y lo que haces con premeditación y alegocía, que ya eso no se llama pecado, sino que se llama prevaricación. Cuando haces planes, proyectos, repito, para pecar, entras en un estado de profanación en contra del templo del Espíritu Santo, que eres tú mismo, que soy yo. Ahí en Ezequiel, también quiero que leamos ahí en Ezequiel el capítulo 22, el versículo 26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. El término profanar es un verdadero derivado del vocablo hebreo halak, que su equivalente en español es profanación. En su más alto significado indica lo que carece de toda relación o afinidad con Dios. Es todo lo que no es compatible con Él. Esto lo describe el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo del 14 al 16, cuando dice, y no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. El texto que hace poco leímos, nosotros somos los que ocupamos el verdadero lugar para adorar. Y por último, hablando del elemento de la adoración, que es el sujeto, está determinado que quien no conozca el sujeto de la adoración no puede presentar una adoración. La fuerza de mi adoración está en proporción directa del conocimiento que obtengamos del ser que estamos adorando. El tratar de adorar sin conocer a quien estoy adorando es vanidad y se cuenta como el delinquir en lo que se hace, y tal acción no trae ningún resultado. Jesús dijo a sus discípulos, recibiréis, aquí vemos una verdad paralela, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿A quién Jesús, ahora, a quién le dijo Jesús esto? A sus discípulos que estuvieron con él 3 años y medio, donde recibieron enseñanzas, verdades y que conocían a Jesús.
¿Cómo podemos nosotros ser testigos de quien no conocemos? Igual pasa. ¿Cómo presentas una adoración a un Dios el cual no conoces? Este fue el fenómeno que se dio en la vida del profeta Elí y el joven Samuel, que aparentemente ministraban en el templo y no conocían a Jehová, porque la palabra de Jehová no había sido revelada. En cuanto al sujeto, el cual es Dios, debemos conocer su naturaleza, sus propiedades y virtudes, tales como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, eterno, infinito, justicia, santidad, integridad, equidad, sus nombres propios, su nombre redentivo y calificativo, sus obras, incluyendo su creación, su proeza, sus proezas, sus maravillas, su gracia, su calificativo, sus obras, incluyendo su creación, incluyendo su gracia, su amor, su misericordia, su paternidad. O sea, ¿cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos? Adorar y reconocer la paternidad de Dios. Si no sabemos qué es ser padre o madre, ¿cómo adorar la misericordia de Dios si no sabemos qué es misericordia? Etcétera, etcétera. Tenemos registros de los que expresaron adoración a Dios por escrito y sus inspiraciones se basaron en lo que conocían de Dios y lo dejaron plasmado como ejemplo y a su vez nos sirve para nuestra guianza o para nuestra guía de adoración. Salmos, por ejemplo, si vayamos a mirar a Salmos capítulo 19, versículo del 1 al 4, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. También en el Salmos 150, el versículo 1 dice, alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Tu motivo puede ser correcto para adorar a Dios, pero si no le conoces a Él como el sujeto de la adoración, no podrás desarrollar una adoración genuina y eficaz, porque de esa adoración genuina y eficaz, es de lo que Dios está siempre esperando de ti y esperando de mí. Amén. Bendiciones, bendiciones.